teníamos antes, nuestro felicito por hacerlo todo. Le damos las gracias, la bienvenida y las gracias por estar aquí. Esta es la primera sesión del segundo semestre del coloquio del doctorado en psicología, que es una actividad que hacemos mensualmente con el fin de mostrar distintas investigaciones y distintas experiencias en algunas áreas de la psicología y de otros campos del saber. Para las que no saben, el doctorado tiene 4 áreas: psicología educacional, psicología social, clínica salud mental y psicología experimental y neurociencia. Y cada sesión del colegio está organizada por un área. Esta área corresponde al área de psicología educacional. Entonces, yo empiezo con la presentación general y después el profesor Cornejo del área de psicología educacional va ya a presentar esta sesión propiamente tal. Le vamos a pasar una lista, les pedimos que confirmen para tener y si nos pueden poner su correo electrónico ahí para poder mandarles una información. De todas formas, a los estudiantes y las estudiantes del doctorado les pedimos que pongan una marquita que ustedes sí son del doctorado para llevar al registro. ¿Por qué? Solo para consultar. Muchas gracias. Y gracias a Diana por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Yo brevemente voy a presentar a Ana. Decir que esta actividad que está patrocinada y organizada por el programa doctorado se enmarca en un proyecto de investigación FONESIC titulado Dimensiones emocionales del trabajo docente, regulaciones, experiencias y saberes. Este proyecto ha permitido unir a un conjunto de investigadoras y jóvenes tesistas de distintas universidades, pero aquí en la universidad básicamente somos la profesora Jenny Azael y quien habla, más un conjunto de compañeros tesistas de posgrado como Sebastián, Gabriel, que andan por ahí. Este proyecto tiene como objetivo, que parte este año y dura hasta 2021, esperamos, tiene como objetivo analizar e interpretar críticamente distintas dimensiones emocionales del trabajo docente de profesoras y profesores de enseñanza secundaria en establecimientos no selectivos, también llamados vulnerables, palabra política. Estas dimensiones principalmente serían las regulaciones del trabajo, particularmente la carrera docente, las problemáticas de la formación inicial y las experiencias y saberes emocionales de las propias docentes. Yo podría decir que nos enmarcamos en una discusión bastante álgida a nivel mundial, a partir de lo que se ha denominado el giro afectivo en las ciencias sociales, y que ha generado una gran cantidad de producción sobre emociones docentes, yo creo que hace unos 10 años, por decir una fecha. En esta gran cantidad de producción, investigaciones, proyectos, intervenciones, muy brevemente decir que uno puede encontrarse, porque eso también enmarca un poco la visita de Ana, uno puede encontrarse con 2 grandes tradiciones, algunos hablan de 3 y 4, pero 2 grandes tradiciones. Una tradición que ve la emoción como un fenómeno interno, intrapersonal, que coloquialmente podríamos decir psicologiza tal vez en exceso este fenómeno, y que da lugar a un conjunto de investigaciones que en el mundo son conocidas como el estudio de las emociones discretas. Discretas porque son discretas, partibles, sacables, cuánta rabia tienes, qué tienes hoy día, tienes rabia, tienes pena. Es una tradición que además en psicología es bien antigua, pero junto a esa tradición hay otra tradición o conjunto de tradiciones que intentan ver las emociones como situadas, como construidas socialmente, como históricas y culturales, y en algunos desarrollos más recientes como performativas, y ahí se siente la influencia de lo que se llama la epistemología feminista. Pero para no entrar en detalle son como 2 grandes miradas, ¿sí? La emoción es algo de cada uno, de su cuerpecito individual, o la emoción es algo social. Y nosotros en este proyecto queremos intentar ayudar a que estas tradiciones dialoguen un poco, porque no están dialogando mucho. Eso, lo dejo ahí. Y en ese marco es que me parecía totalmente atingente la visita de Ana. Ana Abramowski es una destacada investigadora argentina, es máster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Flaxo Argentina,
Es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se está doctorando en un proyecto muy interesante, que algo nos vamos a mostrar ahora, supongo, en la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del área de educación de Flaxo, Argentina, y coordina el núcleo de estudios sociales sobre intimidad, afectos y emociones. También es coordinadora del Diploma Superior en Educación, Imágenes y Medios en la Cultura Digital de Flaxo también. Por otra parte, es profesora de la temática de Problemática Educativa de la Universidad Nacional General Sarmiento. Ha publicado diversos artículos y ensayos sobre la temática, por nombrar algunos. Un libro titulado El renegar de la escuela, publicado con Estanislao Antelo en el 2000. El libro también más famoso y que algo ha llegado a Chile, que se llama Maneras de querer, los afectos docentes en relaciones pedagógicas, editorial País 2, 2010, que además tiene un premio nacional por la Secretaría de Cultura de la Argentina. Acaban de lanzar una compilación muy interesante con Santiago Canevaro, que se llama Pensar los afectos, aproximaciones desde las ciencias sociales y la humanidad. Bueno, decir que para nosotros el trabajo de Ana interpela los mandatos y prescripciones emocionales que se construyen históricamente sobre los docentes. O sea, hay una mirada aquí de mirar las cosas con distancia, con cierta desconfianza, que a nosotros nos parece muy atípico. Si bien su trabajo se centra en Argentina, sobre todo el trabajo más histórico, muchas cosas nos resuenan cuando las leemos o las escuchamos. Nos parece que su mirada crítica desnaturalizadora es muy necesaria en este complejo campo de las emociones en el trabajo docente, el cual, entonces termino, por un lado es negado por las prescripciones estandarizadoras del management y el discurso de la eficacia docente, que no da cabida a lo emocional, pero por otro lado nos parece altamente susceptible a discursos psicologicistas que niegan los contextos, que niegan las condiciones de trabajo y que finalmente pueden terminar fortaleciendo la culpabilización individual de los docentes. Entonces, por esas cosas es que invitamos a Ana y la dejo con la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a Rodrigo y al equipo de investigación. Ya empezamos a intercambiar y es sumamente enriquecedor para mí estar trabajando esta semana con ustedes y agradezco mucho este espacio para abrir la discusión con el doctorado, maestría y demás. Bueno, yo pensaba presentar algo de lo que vengo trabajando este último tiempo, que es la perspectiva histórica. Yo empecé trabajando los afectos docentes, pensando el presente, ahí por el año 2000, más o menos, que dio lugar a este libro que nombraba Rodrigo. Y en un momento sentí como necesidades de ir a ver a la historia cómo se configuraba la afectividad docente en el magisterio en Argentina. Pero como imagino que no todos nos dedicamos a la educación, quienes están aquí presentes, o también algunos pueden estar aquí porque tienen interés en ver qué pasa con el campo de la investigación social y las emociones, entonces preparé, voy a ver si puedo satisfacer distintas inquietudes, y aparte son inquietudes que yo me imagino que están en el auditorio, nadie me dijo que querían escuchar, pero bueno, algo más general en relación a las emociones en la investigación social, presentar un poco lo que estoy investigando ahora, y en un tercer momento, vamos a ver cómo se empalma todo, esto tendría que estar así que está ahí escrito. Por un lado eso, ¿por qué estudiar los afectos y las emociones en la investigación social? Algunas conceptualizaciones teóricas en las que yo me referencio en este momento y las implicancias metodológicas que tienen estas conceptualizaciones teóricas que tienen, digamos, ¿por qué nos detenemos en conceptualizaciones teóricas que tienen que ver con las implicancias de qué son las emociones? Implica dónde las vamos a ir a buscar. Ese sería el vínculo de conceptualizaciones teóricas, definiciones metodológicas. Contarles algo de mi estudio actual en perspectiva histórica y luego ver algo de las políticas educativas emocionales actuales, algo que está pasando en Argentina, que puede tener su correlato aquí, más o menos, que yo intento entender algo de lo que está pasando, o al menos de la recepción de las políticas educativas actuales a partir de lo que estoy viendo en la historia, entonces quiero mostrarles o contarles algunas hipótesis ahí. Vamos a ver cómo se va desarrollando el asunto. Bueno,
¿Por qué estudiar afectos y emociones en el campo de la investigación social? ¿Y en qué medida esto es una moda académica? No me voy a meter con que si es una moda o no, porque podríamos estar un rato largo hablando de las modas en general. Lo cierto es que se habla de cierto boom afectivo o boom emocional, que tendría su correlato en el campo de la investigación, y que tiene que ver con que nuestras sociedades están cada vez más emocionalizadas, con la proliferación de terapias de autoayuda, de conocimiento del cuidado del yo, libros que circulan al respecto, programas de televisión. Bueno, las redes sociales incitan mucho a poner en el centro al yo siento. Hay una antropóloga argentina que reside en Brasil que se llama Paula Sicilia. No sé si escucharon hablar de ella. Tiene un libro que se llama La intimidad como espectáculo y dice que vivimos en la era del show del yo. Que el yo está invitado a mirarse a sí mismo, a revisarse, y no solo eso, sino que el yo además tiene que exhibirse y mostrarse y ser visible. Entonces, bueno, en esta era del show del yo hay un boom, tendría que ver con este boom emocional. No solo en esos aspectos, la política está muy atravesada por las emociones, y eso se ve, al menos en mi país, mucho. Hablamos de odio, de amor y muchas otras cosas más. La economía mide índices de felicidad también, además de medir índices de pobreza. Entonces este boom afectivo tiene su correlato en el campo de la investigación. Uno podría pensar que hay nuevas temáticas que merecerían ser pensadas con categorías renovadas. O sea, necesitamos nuevos conceptos para pensar lo que está pasando. O también viejas temáticas que a la luz de conceptualizaciones afectivas nos permitirían tener otro tipo de acercamiento. Otro motivo por el cual, ¿por qué estudiar los afectos o las emociones en el campo de la investigación social? Yo lo llamaría no desechar lo que se nos impone en el trabajo de campo. Que esto también sé que les viene pasando, al menos a algunas investigaciones que conozco. Entonces, si vas al trabajo de campo y tus entrevistados, tus informantes, te hablan y te dicen cosas en relación a los sentimientos, a las emociones, o vos ves algo de ese orden, no necesariamente porque te lo dicen, bueno, ¿por qué ponerlo a un lado? ¿Por qué desecharlo? Y además me parece que estudiar las emociones y los afectos es una buena oportunidad de dar lugar a esto desprolijo, mezclado, confuso que traen las emociones, la ambivalencia, la paradoja. Meterse en este terreno es un terreno bastante pantanoso, y me parece que es una oportunidad para darle entidad a lo pantanoso, a lo difícil, a lo ambivalente, y sería una oportunidad para no emprolijar lo desprolijo, digamos, no limpiar lo confuso, sino darle entidad en principio y tratar de comprenderlo sin clasificarlo demasiado rápido. Parece que es una buena oportunidad de confrontarnos en la investigación con eso y hacerle el lugar merecido. La investigación muchas veces dejó de lado eso, no se entiende, porque precisamente la psicologización de las emociones las plantea como algo singular, privado, íntimo. Entonces, ¿qué generalizaciones podríamos hacer de algo que es tan individual y tan singular? Con otras conceptualizaciones de las emociones y sacándolas de lo singular, privado e interior, me parece que se abre otro tipo de juego. Me parece también que el estudio de las emociones abre o aporta una comprensión diferencial, que no es mejor, ahí puse, no mejor sino diferente de nuestros objetos de investigación. No se trata ahora de celebrar los estudios de lo afectivo y pensar que ahora sí entendemos lo que está pasando porque tenemos unas categorías emocionales, sino mirar de otro modo nuestros objetos. En mi caso yo estudio el magisterio y lo miro a través de ciertas lentes conceptuales vinculadas a las emociones y lo entiendo de manera diferente, creo yo, después veremos si es así. Y hay algo que plantea una estudiosa de estos temas, que se llama Sarah Ahmed, feminista también, que dice, no estamos hablando solo acerca de las emociones cuando hablamos de las emociones. En uno de sus libros plantea esto, y a mí, cuando lo leí la primera vez, lo dice en un pasaje hablando de algo más particular, pero me parece que es interesante poner sobre la mesa que no es que las emociones son nuestro objeto de análisis, sino que miramos a nuestros objetos a partir de las emociones. Una colega mexicana hace unas distinciones, le gusta discutir sobre esto, y dice la distinción entre la emoción como objeto de análisis y como categoría de análisis. La emoción no es nuestro objeto.
mi objeto no es. Es el magisterio, es el trabajo docente, y bueno, las emociones son categorías que nos permiten pensar nuestros objetos. Y además no estamos hablando de emociones, estamos hablando de producción de identidades, de justicia, desigualdad, o sea, estamos hablando de muchas otras cosas cuando estamos problematizando las emociones. Bueno, algo en un marco general en relación a estos estudios de los afectos y las emociones, el llamado giro afectivo o emocional, que tendrá 10, 20 años, que yo no lo considero una corriente teórica. Hay mucha discusión en torno al giro afectivo. A mí no me interesa darla esa discusión. Entiendo que no es una corriente teórica, sino da cuenta del renovado interés por estudiar estas temáticas. Yo lo considero eso y de hecho no hay una única línea teórica en eso que se engloba como giro afectivo. Hay discusiones conceptuales, qué son los afectos, qué son las emociones, y bueno, hay recorridos ahí que creo que si uno se pone a estudiar algo vinculado a las emociones, afectos, pasa por ahí, pero no necesariamente para mí hay que quedarse. Lo que sí me parece interesante es reconocer los legados de los estudios previos, porque si no parece que el giro afectivo es fundacional, y hace 10 años o 20 años que se estudian las emociones en las ciencias sociales humanas, y no. De hecho, una autora que se llama Eva Iluz plantea que una lectura a contrapelo de ciertas fuentes, de ciertos clásicos, Durkheim, Weber, Simmel, aparecen conceptualizaciones vinculadas a las emociones. Entonces, disolver las pretensiones fundacionales, y estamos con la novedad de ahora, nosotros acá se nos ocurre estudiar las emociones y nunca nadie las estudió, no me parece que sea el camino, un camino interesante para plantear nuestros trabajos. Bueno, en relación a las conceptualizaciones teóricas y definiciones metodológicas, quería plantear algunas redefiniciones en relación a estos temas, o ciertas redefiniciones que vienen también por reconocer ciertos legados y ciertas tradiciones y no empezar siempre de cero, y que tienen que ver con el feminismo y con esta renovación del interés por el estudio de los afectos planteado desde el giro afectivo. Algo que a mí me interesa pensar es el paradigma constructivista, no como punto de llegada a las investigaciones, sino como punto de partida. ¿Qué quiero decir con esto? Sin negar el carácter construido, socio-histórico-cultural de las emociones, me parece que ya es interesante que las investigaciones avancen más y que no se propongan solo mostrar el carácter construido de las emociones. Como que ya hay un acuerdo tácito en nuestro campo de investigación, el constructivismo ya forma parte en una medida del sentido común de los investigadores. Entonces, que una investigación se proponga como objetivo final mostrar que las emociones tienen un carácter construido, me parece que ya estamos en condiciones de avanzar un poco más. Por eso anoté esta idea del paradigma constructivista como un punto de partida, como un tácito. Sí, las emociones están construidas socio-histórico-culturalmente. ¿Qué más podemos decir? Y me parece que hay bibliografía que nos permite dar ese paso más de qué más podemos decir. El feminismo está también planteando ciertos límites en situarnos en la interpretación discursiva de las emociones. Desde el feminismo aparece esta irrupción del cuerpo y darle lugar a lo indecible y a lo excesivo, y no sujetar todas las explicaciones que podemos hacer a partir de una interpretación discursiva. Me parece que ese también es un buen desafío en las investigaciones, no quedarnos con lo dicho y con la interpretación acerca de lo dicho. Y otra preocupación interesante en términos teóricos, y que una vez más creo que el feminismo nos está empujando, sobre todo en este último tiempo, a pensar e intervenir en consecuencia, es trascender las perspectivas de análisis binarias. Recién no sabía a qué baño entrar porque uno decía nosotros, bueno, que dentro, ¿no? Sí, no sé, pero bueno, ese es trascender las perspectivas binarias, no solo en los baños, y que dice nosotros y no sabemos a dónde entrar, sino en nuestras investigaciones, en nuestra manera de producir conocimiento y pensamiento. Ir más allá de considerar las emociones en el dualismo cabeza-corazón, mente-cuerpo, razón-pasión. Parece que
En todo caso, mostrar cómo se construyen esas fronteras en nuestras investigaciones, pero no ser rehenes de esa manera de conceptualizar las emociones y apostar a ir más allá de los binarismos. Otra cuestión que es mi posicionamiento respecto de esto es cuestionar la individualización y la psicologización de las emociones. Hay varios teóricos, Sarah Ahmed es una de ellas, pero no es la única, plantean que las emociones no son propiedades del yo. Ella plantea, es bastante gráfica cuando dice, que tiene que ver con lo que decía recién Rodrigo, del paradigma psicologicista y el paradigma constructivista. Ella dice, ir más allá del modelo inside out y del modelo outside in. Las emociones no están adentro en interioridad psicológica y son expresadas para afuera, pero tampoco las emociones están afuera y son internalizadas por los sujetos. Las emociones se producen en el encuentro entre los sujetos y el mundo, los encuentros entre sujetos y otros objetos y otros sujetos, y es una perspectiva relacional de las emociones y solo las podemos entender situacionalmente, situadamente y en relación. Es la relación con el mundo lo que produce emociones. Y esto tiene repercusiones a la hora de pensar nuestras propuestas metodológicas. ¿A dónde las vamos a ir a buscar a las emociones? Hay otra estudiosa de estos temas que se llama Monique Sher, que trabaja las emociones como prácticas. Eso también es interesante para trascender la idea de que están en la interioridad. El sujeto sintiente no es previo a la práctica de la emoción. No hay un sentir previo a ese habitar la emoción. Y además, bueno, retoman la noción de Bourdieu de hábitus, y ahí está el lugar del cuerpo. También Monique Sher se plantea superar los dualismos y superar el dualismo cuerpo y mente y pensar a la emoción como práctica. Y aparte que se pasan por el cuerpo, las emociones se sienten en el cuerpo, se aprenden practicándolas con el cuerpo. Y algo que me parece también muy interesante, que tiene que ver con el carácter político de las emociones, que plantea Sarah Ahmed, que dice, no importa lo que las emociones son, sino lo que hacen. Pensar en sus efectos. Como ella habla del pegoteo, que las emociones se pegotean a los objetos, a los sujetos, tienen funciones de fijación, de adhesión, también de movimiento, de parálisis, o sea, ver qué están haciendo las emociones, no tanto qué son. Otra cuestión que es un poco también un legado del postestructuralismo es la opacidad de los sentidos y pensar en esta inestabilidad y opacidad cuando pensamos en las emociones. Una vez más, Sarah Ahmed, las emociones no son transparentes, entonces no se trata de intentar encontrar sus sentidos últimos, clasificarlas, despejarlas. Como decía antes, estamos en la posibilidad de encontrarnos con zonas desprolijas. Aprovechemos a darle entidad a la desprolijidad y a comprender esa desprolijidad y no a tratar de despejarla. Entonces, hay una tentativa de significación que siempre es precaria. A mí me pasa en mis fuentes, que no sé, bueno, ahora estoy recortando tanto las fuentes que no sé qué dejé, pero doy el ejemplo ahora. En algunas, porque no la copié, un pedagogo que dice, hay un cierto no sé qué en toda su actitud que mantiene al alumnado cautivado. Está hablando de un maestro, profesor. Bueno, el no sé qué. A mí me interesa que ese no sé qué tenga entidad y no decir que sé qué es el no sé qué. Si se está diciendo que un maestro tiene un no sé qué y se enfatiza eso, bueno, a mí me interesa cómo el discurso pedagógico está lleno de expresiones que no tienen significaciones plenas. Entonces, desarmar el no sé qué y decir, yo sé qué es el no sé qué, no va por ahí, me parece lo que nos propone pensar los afectos y las emociones. Por eso decía trabajar en los límites de la significación y no colmar los vacíos de sentido, sino mostrar el no sé qué, mostrar que los pedagogos dicen ese profesor tiene algo, y mostrarlo y pensarlo. Bueno, implicancias metodológicas en relación con esto, que es dónde buscamos las emociones. Es una gran pregunta que nos hacemos quienes estudiamos estos temas todo el tiempo. Bueno, muy lindo todas tus conceptualizaciones. ¿Cómo se estudian las emociones? ¿Cómo las encontrás? Y si uno parte de psicologizarlas y de no pensar que son estados internos de los sujetos, las emociones están
hay un autor, Daniel Whitworth, que habla de la ubicuidad. Las emociones no están en los archivos y cel esperándonos. Podemos decir lo mismo cuando estamos con sujetos. Las emociones no son simplemente aquello que dicen los sujetos cuando los entrevistamos. Y ahí puse en solución también, porque Raymond Williams, cuando define la estructura del sentir, plantea que son estados en solución y que no están precipitados, que no han decantado. Entonces ahí da cuenta de cierto carácter inasible y cierta imprecisión a dónde las vamos a buscar. Y me parece central también pensar que las emociones no se reducen a lo que los sujetos dicen que sienten, porque eso supondría además otorgarle una verdad al decir que también es ilusoria. Entonces, no estoy diciendo que no hay que ir a preguntar. Bueno, yo estoy haciendo historia, con lo cual no tengo a nadie para ir a preguntarle, porque no hago historia oral, hago historia del siglo XIX. Pero no se trata de decir que no hay que ir a preguntarles a los sujetos cosas. Pero no necesariamente la emoción se reduce a lo que los sujetos confiesan que sienten. Indagar en el discurso, pero también uno puede indagar en los tonos, en los modos, en las atmósferas. Hay una noción de moods, de Flatley, que plantea ciertos estados de ánimo compartidos, que precisamente no se sitúan en los sujetos, sino que los sujetos se sitúan en los moods, en estos humores o climas o atmósferas. Entonces también indagar en maneras de sentir colectivas que no se ubican en la interioridad subjetiva, sino que están ahí, tonos, disposiciones corporales. Bueno, esto es un fragmento de un historiador de las emociones que dice, me parecía como gráfico en relación al mito de la primera persona, que además es paradójico porque cuando estamos yo no soy historiadora, pero cuando estoy en ámbitos de historia de las emociones, siempre alguien dice, bueno, muy lindo todo lo que vos mostraste, ahora cuando yo muestro cosas, bueno, pero eso es el discurso de un manual. ¿Qué sentía el maestro del siglo XIX? Entonces eso es como que inhabilita, si yo no tengo acceso a un sentir del maestro del siglo XIX, no puedo estudiar este tema. Después me encuentro con sociólogos que empiezan a encontrar que sus entrevistas a sus informantes no les alcanzan, dicen, ya no sé qué preguntar, me dicen siempre lo mismo, me dicen lo que creen que me tienen que decir. Así que tenemos un problema ahí nosotros, evidentemente, ni las fuentes ni las personas. Somos nosotros los que estamos cerrándole a lo que queremos saber. Y aparte la pregunta es si vamos a ir a buscar emociones, si las emociones son nuestro objeto de análisis, sí vamos a preguntar qué sentís. Si estamos preocupados por el trabajo docente, no le vamos a ir a preguntar a la gente qué siente, y la emoción será un emergente de otro tipo de vínculo que vamos a establecer en nuestros trabajos de campo. Hablo de trabajo docente porque es lo que conozco, pero bueno, ustedes me dirán si hay otros objetos de investigación en la sala. Tengo un colega, Santiago Canevaro, con quien compilamos el libro que nombraba Rodrigo, que estudia trabajo doméstico, vínculo entre patronas y empleadas domésticas. Bueno, él no le pregunta no le preguntaba, es una investigación que ella realizó, no le preguntaba qué sentís ni a las patronas ni a los empleados, pero aparecen un montón de cuestiones vinculadas a ese trabajo que sucede en el espacio doméstico, que tiene una cercanía física, corporal, bueno, mediatizado por el dinero, esa complejidad del vínculo laboral, y aparecen un montón de cosas vinculadas a los sentimientos, pero él nos fue a preguntar, ¿y vos qué sentís en tu trabajo? Pero si aparecen sentimientos, bueno, son parte de comprender tu objeto de investigación, entonces hay que tomar lo que sale. Bueno, Trumper dice, ¿cómo vamos a saber lo que la gente realmente sentía si mantenían esa sensación para sí mismos y no dejaron ningún registro histórico? ¿Qué hacemos con las emociones que no nos encontramos en el material de origen, incluso cuando creemos que deberían estar allí? ¿Qué pasa si los soldados en el frente de batalla no muestran indicio de miedo? ¿O si las víctimas de discriminación social no muestran enfado? ¿O si los perpetradores de violencia no ofrecen remordimiento? ¿Debemos suponer que las fuentes documentan la falta de honradez, incluso la negación? Es por supuesto necesario mirar más allá de las expresiones en primera persona y consultar una amplia gama de fuentes con observaciones desde muchos puntos de vista diferentes para confirmar si la emoción esperada no se encuentra en todas ellas. Ejemplo de dejar de estar, de no fetichizar la primera persona cuando estudiamos estos temas, que es nuestra primera tendencia.
Yo pensaba que si no tenía registros de primera persona, diarios íntimos de maestros, no iba a poder pensar lo que estoy pensando y era como, bueno, si no dejaron registro, no iba a poder investigar y algo estoy haciendo. Entonces ustedes me dirán, ¿qué tal? Este es mi estudio de algo de lo que estoy haciendo, un estudio sobre la afectividad docente en perspectiva histórica. Como les decía, hago un análisis histórico del magisterio en Argentina a través de las emociones. Mi periodización es bastante amplia, era más amplia, la recorté, pero eran 100 años, ahora es hasta el 40, 1870, 1940. El punto de partida para mi trabajo es la apertura de las escuelas normales formadoras de maestros en 1870, porque tengo una hipótesis fuerte en relación a la educabilidad emocional docente. Me interesa ver cómo se va configurando la afectividad docente y cómo eso se va educando, se va formando. Tendría tres aristas mi trabajo. Por un lado, me interesa ver la adhesión a la tarea educativa. Por otro lado, estas facetas o rasgos de la docencia que ya les dije antes, vinculados al no sé qué, al halo, al aura del magisterio. Me interesa toda esa zona en la que las palabras nunca dan cuenta del todo, y precisamente en esas zonas de significación imprecisa muchas veces se deposita el éxito de la tarea educativa. Si prestamos atención, cuando es un gran maestro, tiene pasta, o sí, tiene algo que todos lo miran fascinados, y hablo ya desde el presente, ni siquiera estoy hablando de las fuentes, en las fuentes también aparece. Entonces el éxito de nuestra tarea muchas veces se nombra con palabras muy imprecisas. Entonces, ¿cómo hago para formar a maestros que tengan pasta? Y otra cosa que me interesa como tercera arista es la influencia sobre el destinatario, o sea, la afectividad puesta en el establecimiento del vínculo con el otro, tanto para disciplinarlo como para enseñarlo. Estos son algunos de los objetivos que tengo, que tiene que ver con relativizar la metanarrativa que describe la modernidad como la era privilegiada de la razón. Esto es una discusión del campo de estudio de la historia de las emociones, de discutir un poco esta idea de que en la modernidad las emociones fueron meramente reprimidas y no podemos dar cuenta de ellas. Es una discusión que decía, atraviesa la historia de las emociones, y me parece que en el campo educativo y en la historia del magisterio puedo dar cuenta de eso. Me interesa, como les decía, describir cómo sucede la educación emocional docente, explorando el lugar de las prácticas y el cuerpo. Me interesa la cuestión de género, la feminidad y la masculinidad, porque se asocia mucho la afectividad docente con la feminización de la docencia. Entonces estoy prestando la atención a los maestros varones y a sus atributos afectivos también. Y bueno, me interesa sobre todo el carácter político de las emociones. Creo que gran parte del proyecto educativo moderno y de formación del magisterio tiene un sostén emocional muy fuerte, y me gustaría dar cuenta de ello. Bueno, esto es más o menos lo que dije recién, cómo se va construyendo nosotros maestros normalistas, cómo se va pasando la palmeta al cariño. Esto es lo que vamos a ver en las fuentes que les voy a ir mostrando. En todo caso les voy a ir diciendo esto que está apareciendo acá. Paso rápido entonces y empecemos a ver fuentes. Todas las fuentes que seleccioné son del siglo XIX, o sea, apenas empezaba a conformarse la formación de maestros y maestras en Argentina. Esto es un discurso que da en la inauguración de un nuevo edificio escolar, José María Torres, y dice: señores, sumamente halagüeño es para todo patriota el gran cambio que se está operando en el carácter y la inteligencia de los maestros. Lejos de considerar su trabajo como faena ingrata y vil, lo contemplan como un gratísimo ejercicio de facultades, y está poseído de un noble entusiasmo por su profesión. Bueno, la idea de estar poseído por el entusiasmo me parece interesante. Y me interesa mucho, el entusiasmo es una noción que tiene un fuerte componente político, y hay muchísimas apelaciones al entusiasmo. Hay muchas arengas a los alumnos maestros y a los maestros que se entusiasmen por la profesión. Hay una serie ahí que tiene que ver con la adhesión a la tarea, que es vocación, entusiasmo, gusto, y me parece que eso tiende a la conformación de lo que llamaba la comunidad emocional docente normalista.
Esto es un inspector, Raúl Díaz, es un discurso de un inspector que iba a zonas, territorios del sur de la Argentina, que no eran provincias todavía, y en sus también discursos que invitaban a los maestros y maestras a sumarse a la empresa educativa, decía algo así: por eso he venido a mezclarme con vosotros como amigo y compañero, a calentar este ambiente del suyo ya intelectual y progresista, con la llama que resulta del contacto de nuestras ideas, de nuestras almas, hacer conocer mi pensamiento y mi anhelo como jefe, no solo a vosotros, sino a todos los que trabajan en la frontera y el desierto, tal vez variando de medios, pero unidos en la voluntad y en los ideales de la nación, que es la meta, el lejano punto en el que algún día hemos de plantar y hacer flamear victoriosa nuestra bandera de conquista y posesión por la cultura, la virtud y el inteligente trabajo de las masas populares. El texto es más largo y habla de evitar la frialdad, y él está calentando el ambiente. Vengan muchachos y muchachas, viene a encender la llama y a calentar el ambiente y a sumarlos a la tarea educativa. Esta es otra fuente que tiene que ver con esto de cómo la escuela moderna propone dejar atrás la palmeta y apelar a la dulzura y el cariño. Y esto, sobre todo, la discusión tiene que ver con que muchas veces se piensa que la dulzura, la apelación al cariño son posteriores, son avanzados del siglo XX con las corrientes escolanovistas y como que en los orígenes de la escuela moderna habría sido una escuela tosca y ceñuda, y luego se habría ido transformando en el devenir del siglo XX. Y no, la crítica a la escuela antigua, tosca y ceñuda, es bastante más temprana, y la apelación a la dulzura y el cariño está presente desde los inicios de la escuela moderna, y la configuración o la incitación a ser dulce y cariñoso por parte de los maestros está ya en el siglo XIX. Pisurno, también 1889. Es un artículo de Pisurno. Es necesario que los alumnos lean, escriban, cuenten, pero es menester también que al levantar la cabeza del cuaderno encuentren delante de sí una figura inteligente, risueña, simpática, agraciada. Una mirada, una palabra de aliento, reproches rápidos, una palabra que lo vuelva al deber y no al castigo bestial, maquinal, ciego, que tiene todas las apariencias de una venganza del maestro impacientado. Es menester que sientan cerca de sí alguien que los guíe, que los observe, que los ayude, que les haga recobrar aliento, que los sostenga, que los estimule, alguien que los ame. Cualquier semejanza con nuestro presente, les dejo a ustedes. Agraciada. A Sarmiento también le gustaban las mujeres lindas. Sigo. Esto es Van Gelderen, director de una escuela normal de varones, y también, bueno, escribía sus lecciones de pedagogía, un pedagogo holandés. A mí me interesa, Van Gelderen, por ejemplo, le está hablando al maestro varón, porque tenemos esta idea de que son las mujeres las dulces comprensivas y los varones se supone que no lo serían. Y Van Gelderen le dice a sus alumnos varones: el maestro debe ser vivo, agradable y simpático, tanto en su semblante como en sus acciones, pues siendo el astro alrededor del cual gira la escuela, como él serán sus discípulos, como él la educación que en la escuela se difunde. Si el maestro es apático, desagradable, antipático, lo serán también los niños a su cargo, y si lo contrario, serán sus educandos vivos y llenos de energía. No se necesitan pues de gritos ni de gestos violentos, y si alguien debe observar el precepto latino suaviter in modo fortiter in re, es el maestro, que siempre dueño de sí mismo, debe saber establecer entre sus hijos adoptivos y él mismo esta corriente simpática que llamaré educativa y que todo lo faculta en la escuela. Este precepto latino, suaviter in modo fortiter in re, es como uno de los rasgos centrales del maestro, la maestra moderna, que condensa lo que Philippe Ariès llama sentimiento bifronte de ternura y severidad. O sea, suave en los modos, pero con cierta fortaleza o severidad.
Y bueno, él también habla de cierta figura del maestro como padre, con lo cual no solo la maestra debería canalizar su maternidad en los niños, sino que los maestros varones su paternidad. Un maestro torpe e ignorante, tan tediosa hace una clase de gimnasia como otra de lectura. La dificultad de la enseñanza estriba en la mayor o menor habilidad del maestro. Un maestro entusiasta, apasionado y fervoroso que sabe tocar el corazón de los niños y hablar a su naciente inteligencia, fecundiza los más ingratos temas de lección, al par que el necio y tonto esteriliza los más fecundos asuntos de enseñanza. Incitación al entusiasmo, la pasión, el fervor y tocar el corazón de los niños. Y bueno, con pasión cualquier tema ingrato se convierte en apasionante y también, no sé si les suena, que somos responsables de hacer lindos los temas. Pisurno. No prediquéis, en vez de dar una lección de palabra equiparable por su frialdad a cualquiera de las odiadas lecciones de gramática que nos daban en otro tiempo, está hablando de 1906, o sea, en otros tiempos. Haced vibrar la fibra moral del niño, eligiendo continuo el momento del consentino, otra palabra tan inespecífica como tacto. Eligiendo continuo el momento del consejo, de la lectura, del cuento, de la historia. O preparar con habilidad, sin que el niño lo note, ese momento, para que no vea la lección deliberada, y en vez de hablar fríamente, hacerlo con calor comunicativo. Poned toda vuestra alma en vuestra palabra, en la expresión de vuestro semblante, en vuestras actitudes todas, y veréis cómo se tienden hacia vosotras esas cabecitas, cómo brillan esos ojos llenos de entusiasmo, cómo los humedece una lágrima, y cómo prorrumpen esos labios en espontáneas exclamaciones de admiración. Eso deja rastros, señoritas, porque eso llega al corazón. Este es un discurso a egresadas de la escuela normal. Y bueno, tienen que hacer todo esto para que esas cabecitas se tiendan hacia ellas, lloren los niños, y esto está planteado. Hay una preocupación que me parece que quizás no la decimos así, pero esa preocupación de cómo llegar al otro, cómo tocarlo, cómo influir en los destinatarios. Ahora se usan las palabras llegar, conectar, enganchar, pero que tienen esta misma materialidad. También trabajé bastante con observaciones de prácticas de docentes, esta es de 1890, es una de las que encontré. Esta es una practicante, una alumna maestra, su lenguaje es poco correcto, usa repetidas veces los términos más simples contando con muchos equivalentes, no se expresa con claridad, su voz unas veces es sumamente débil, en otras es fuerte, dura y áspera hasta llegar a herir el oído. Tiene defectos físicos que le inhabilitan para ser una buena maestra y a esto debo agregar su mal carácter y falta de arreglo personal, como le he observado ya mismo. Se supone que estas observaciones de prácticas tienen como finalidad que la practicante se modifique. Hay muchas que tienen referencias a ha trabajado mucho y ha modificado. El tema de la voz tiene mucha presencia en las fuentes que estoy analizando y tiene unos costados sensibles importantes, una voz que hiere el oído, pero hay otras voces que tienen una sonoridad mucho más persuasiva y dulce. Bueno, y estas cosas siguen sucediendo, o sea, las prácticas y las observaciones y las devoluciones siguen formando parte de nuestro sistema formador de docentes. Creo que por último, en relación con esto, a mí me interesa pensar en cómo se va armando una narrativa sentimental docente que está fundada en el amor romántico. Si bien el amor romántico solemos pensarlo o estudiarlo a partir del amor de pareja, en la familia burguesa, creo que hay elementos del amor romántico que están presentes en la configuración de la afectividad docente. Hay una referencia al amor muy fuerte, que es fundante y está en la base de las prácticas. En el amor romántico también, en la pareja,
la sostiene es el amor. Esta narrativa novelesca o épica que en algunos sentidos, bueno, está presente en la fuente 33, la centralidad de la elección, de la tarea, y a la vez esa cuestión vinculada al destino, o sea, yo estoy hecha para esto, desde que tengo memoria jugaba la maestra, vinculada a que uno elige, pero parece que uno es elegido y toda esta cosa. Con el amor pasa lo mismo, en el amor romántico lo central es que las parejas se eligen, pero a la vez está esta cuestión del destino, la media naranja, que es incompatible con los cálculos económicos. Bueno, el amor romántico implica parejas que se forman a partir no de conveniencia, no hay arreglo de dote, sino que hay elección amorosa, y la ausencia también es incompatible con los cálculos económicos, aunque intentemos hacer lo contrario. Bueno, está atravesado por las ideas de autenticidad, es una profesión que se idealiza a partir de estas connotaciones, que nos pide fidelidad y compromiso y que es para toda la vida. Y ahora voy a hacer un salto, que lo van a tener que hacer conmigo. Me parece que esta narrativa sentimental fundada en el amor está presente actualmente, que la escuchamos, al menos yo la escucho todo el tiempo cuando interactúo con docentes. Está presente en la discusión, o sea, también en el intento de separación. No está presente solamente, yo cuando digo que está presente no es que en una adhesión ciega, también está presente cuando uno se quiere despegar de ese mandato romántico, en esa solicitud de que hay que amar a los niños. Cuando uno la discute también da cuenta de su presencia. Si hay que discutirla es porque todavía sentimos ese mandato. Y me parece que es una hipótesis que la podemos discutir, que es un terreno actualmente que está jugando en la recepción de las actuales políticas educativas emocionales. Bueno, ¿a qué llamo políticas educativas emocionales? Al menos en la Argentina. Por eso ahora necesitan salir del siglo XIX y venir a 2018 ya. 5 segundos. 1, 2, 3. En Argentina hay proyectos de ley de educación emocional y también hay algunas provincias que tienen ley de educación emocional que plantean la creación de una asignatura que se llama Educación Emocional, con contenidos y capacitación docente para docentes, y creo que también para padres. Entonces lo que está viendo ahora en la Argentina, desde distintas agencias estatales, nacional y provinciales, son capacitaciones docentes en torno al desarrollo de habilidades socioemocionales, que tienen su foco tácitamente o explícitamente en la inteligencia emocional de Goleman, y el foco está en el autoconocimiento y en la autorregulación. Sobre todo hay muchos cuadernillos que apuntan al trabajo con los niños y jóvenes en relación con esto. O sea, actividades de autoconocimiento y autorregulación con los niños. Pero a mí lo que me interesa, porque estudio a los maestros, es pensar las actividades o la política que va hacia los docentes. Y en estos cuadernillos que plantean actividades para realizar luego con los niños, hay algunas actividades para los docentes de respiración. Conectarte con tu respiración, respira varias veces el día en la escuela. Ejercicio de atención plena, agarrar un chocolate, una fruta u otro alimento, mirar, tocarlo, y toda una serie de acciones vinculadas a la atención plena. Yo no había visto nunca ejercicios, pero me parece que son similares a los que circulan en otros ámbitos, no necesariamente como que está trasplantado a un cuadernillo pedagógico, actividades de atención plena. Cuadros de las emociones, que los docentes al llegar a la escuela a la mañana anoten su nombre y al lado digan cómo se sienten, si están alegres, si están tristes, si están disgustados. Ese tipo de actividades están sucediendo en las escuelas. Esto no sé si se alcanza a ver, pero los cuadernillos, esto está sacado de un cuadernillo que dice el ciclo de renovación para el docente, practicar deporte y bailar, atención plena, prácticas contemplativas, yoga, compasión, esperanza, oración, humor, juego, diversión, realizar ejercicios de respiración, todo. El sistema educativo argentino es laico, con lo cual es un poco raro que en un cuadernillo de una política estatal aparezca la sugerencia de orar, pero bueno, está ahí la sugerencia de orar.
esto ya cierta tentativa de analizar un poco los contenidos de esas políticas educativas emocionales de la actualidad. Las emociones son simples y son clasificables y se deben reforzar las emociones positivas y regular las negativas. Hay ejercicios que plantean de decir siempre cosas lindas y positivas a los demás, mirarlos a los ojos y decirles cosas positivas, reforzando lo positivo y tratando de evitar las emociones negativas. Hay una perspectiva utilitaria porque se habla del aprovechamiento productivo de las emociones. Hay que apelar a las emociones porque son habilidades que nos permiten interactuar con nosotros. Esta versión de las emociones es de una idea de emoción que está ubicada en la interioridad psicológica de los sujetos y que sale para afuera, que tienen que ser conocidas, mirándose a sí mismo, y luego reguladas. O sea, advertís que estás enojado y tenés que hacer algo para detener tu enojo, vos con vos mismo, porque el enojo lo encontrás adentro, no hay una vinculación entre la situación que te produce enojo, en lo que estuve revisando. Las emociones son contenidos y hay una tentativa de que sean evaluadas, y lo que yo veo es que hay procesos de regulación que eran implícitos en las escuelas, porque no es que nunca se... Las emociones están, de hecho lo vemos en las fuentes que les mostré, pero hay unos procesos de regulación que se están volviendo explícitos, que siempre formaron parte de la socialización de todos los individuos que pasamos por distintas instituciones y vamos aprendiendo a vincularlos con los demás, a tolerar, etc. Bueno, procesos de socialización mucho más dados en las prácticas están como convertidos en reglas explícitas. Y me parece que estas baterías de capacitaciones que están apareciendo en la Argentina están emocionalizando los problemas educativos, están proponiendo una lectura emocionalizadora de los problemas educativos, que generalmente es en clave de déficit emocional, y eso yo lo llamo determinismo emocional. Si tu clave de lectura para ver un problema es que es un problema emocional y que está ubicado en la interioridad de los sujetos, tu intervención va a estar apuntada a la interioridad de los sujetos y los problemas son individuales y la gente no se sabe regular lo suficiente, tiene que aprender a regularse. Entre los objetivos de estas políticas, que yo no son los objetivos explícitos de esas políticas que ellos dicen, son los que yo leo, tiene que ver con el control social y con la regulación, con generar conductas adaptativas. Se plantean cosas tales como, en algunos de estos documentos que he leído, los jóvenes van a dejar de drogarse si controlan sus emociones, o vamos a evitar embarazos adolescentes si controlan sus emociones. Nunca, hablando de esto, nunca se habla del placer, del goce, de la dificultad, o sea, no hay ninguna emoción ni ninguna zonas en las que se hable de disfrute, o sea, las personas tienen que controlar sus emociones y no embarazarse. Controlarse. Lo digo porque en Argentina hay una ley de educación sexual integral que no tiene que ver con este enfoque y que precisamente plantea tematizar cuestiones vinculadas al placer, a los cuerpos, a lo que se siente, pero no en una clave regulatoria. Bueno, hay un coreano, Byung-Chul Han, que habla de la sociedad del rendimiento y que tiene que ver en gran medida estas regulaciones emocionales con que rindamos más en el trabajo. Porque nos mandan a hacer yoga, nos mandan a respirar para que podamos ser más eficientes en nuestro trabajo, que nos calmemos y reduzcamos el estrés y podamos sostener situaciones laborales. Las emociones, como dice Hochschild, son competencias laborales. Esto da cuenta también, me parece, de la terapeutización de las sociedades y de pensar los conflictos como enfermedad. Y es bastante paradójico y me parece que a mí lo que me preocupa o me interesa pensar es por qué hay tanta adhesión a estas políticas, por qué entran tan fácilmente y generan adhesión. Me parece que hay algo que la palabra emoción convoca y que parecía que está bueno. Van a atender las emociones, qué bueno, y es paradójico porque en nombre de las emociones se está exacerbando la regulación de los sujetos.
Y sobre todo en Argentina esto está apareciendo con mucha fuerza ahora en un marco de ajuste y de represión real, digo, de los cuerpos. No le estamos pasando bien en Argentina, en las universidades estamos en huelga hace 3 semanas. Entonces que aparezcan las políticas emocionales en este contexto hasta me resulta perverso y cínico que frente a tantos problemas materiales se propongan soluciones emocionales. Acá esto es no sé cómo estamos de tiempo, porque tal vez quedan 2 cositas más. Yo acá hago como una especie de contrapunto que me permite el trabajo de la historia para pensar en esta narrativa sentimental docente que les fui mostrando brevemente, no sé si termina de dar cuenta de las pocas fuentes que les mostré, pero ese modo de ir configurando la docencia a partir de la idealización, de la intensidad, de la entrega, de la vocación, del entusiasmo. Hay toda una mística en torno al magisterio que se va conformando en la Argentina. Que los aspectos que se proponen son bien vinculares y están esta idea de influir al otro, amar a los niños, llegarles, tocarles el corazón. Por eso me parece que hay una preocupación por el establecimiento de vínculos y de seducir a los otros, influenciarlos con la voz, con la mirada, con el cuerpo. Estas políticas desacralizan bastante a la profesión docente. El maestro no está tiene que mirarse a sí mismo, tiene que preocuparse por sí mismo. Supuestamente en esa conexión con la interioridad saldrá, si uno está bien y es feliz, va a estar bien con los otros, esa lógica aparece. Entonces primero tiene que cuidarse a sí mismo, mirarse a sí mismo y a partir de ahí se supone que establecerá buenos vínculos con los demás. Son aspectos dirigidos al yo, tienen que ver con la autoestima, el autoconocimiento. Y yo no veo nada vinculado a lo aurático que fue construyendo el maestro normal, sobre todo a principios en esta historización que estoy haciendo. Nosotros tenemos en la Argentina como esa vieja figura de la maestra normal, no sé si aquí es parecido, que tiene como un componente muy aurático que también es un mandato bien opresivo, o sea, tienes que darlo todo y entregarte, pero tiene un componente aurático, sentimental, romántico, amás a los niños, te entregás, tenés recompensas afectivas. Todo ese discurso no está presente en esta manera de entender la docencia. Es solo un contrapunto lo que estoy mostrando, no estoy avanzando mucho más. Y por último, en relación a estas políticas, ¿por qué gustan tanto? Esa expresión de por qué gustan tanto, hay una ley de educación emocional, hay una página de Facebook que se llama Por una ley de educación emocional, que tiene, no sé ahora cuántos millones de likes tendrá. Entonces me preguntaba por qué gusta tanto, por qué tiene que ver con el gustar de Facebook, por qué la educación emocional gusta tanto, por qué tiene tantas adhesiones, por qué tanto se ponen like. Me parece que lo emocional hoy tiene buena prensa, porque cuando se habla de lo emocional parece que se está hablando de algo bueno, bien intencionado, saludable. Nunca aparecen emociones ambivalentes, nunca aparece un territorio mucho más complejo. Entonces, si me van a venir a hablar de las emociones, seguro que va a estar bueno. Y que nos va a hacer bien. Después te encontrás con cosas como escribir en una planilla al lado de tu nombre y tu firma, y no te olvides cómo te sentís. No sé, porque eso te haría bien, pero bueno. Me parece que también se apoya en una crítica generalizada a la escuela como una institución que favoreció el intelecto y que excluyó al mundo emocional, y eso también es como una especie de cliché que viene bien. Esta escuela moderna, que no dio lugar a las emociones y que solo pensó en la cabeza. Después cuando empezás a desarmar y empezás a preguntar empezamos a preguntarnos todos los que pasamos por la escuela qué nos pasó, es mucho más complejo que atender al intelecto y excluir el mundo emocional, pero eso funciona como una muletilla buenísima para decir nunca pasó esto y venimos nosotros y vamos a atender a las emociones. Qué bueno. Y otra cuestión que me parece que en términos de investigación histórica me resulta interesante es pensar cómo esta tradición romántica, sentimental, es como un terreno fecundo que hace de colchón a la recepción de estas políticas educativas. Me parece que muchas veces
vienen estas políticas en clave de autorregulación, autoconocimiento, con un enfoque que está hecho de otra materialidad, que no es sentimental ni romántica, pero que se reciben en clave romántica. O al menos eso me está pasando a veces cuando hablo con maestros que me hablan me siguen hablando del amor. Y poco tiene que ver con el amor y la entrega y el entusiasmo y el gusto, escribir si estás alegre o triste en una planilla. O sea, no, para mí no son cosas que van por el mismo lado en términos de línea afectiva, pero muchas veces creo que se reciben desde esa trama romántica y que, bueno, si viene con algo, ¿por qué no? Que va a estar bueno, algo de vinculado a lo emocional va a estar bueno y va a aportar. Esas son hipótesis, no estoy estudiando en detalle esto, sino solo hipótesis para pensar en la recepción de estas políticas, que, insisto, en Argentina vienen en un contexto de ajuste, de salarios, todavía estamos peleando las paritarias, escuelas que se caen, hubo un accidente hace poco en Argentina que explotó, no sé, supongo que trascendió la noticia, que una directora y un auxiliar llegaron temprano a la escuela para calentar la escuela y hacerles el desayuno a los chicos y explotó la escuela y se murieron. Entonces empezaron a surgir mucho más los problemas de infraestructura, las escuelas están cayéndose a pedazos, es peligroso ir a trabajar, entonces que en ese marco de ajuste presupuestario, de tantos reclamos materiales, la respuesta del Estado sea emocional, para mí es una suerte de provocación en este contexto. Por eso estoy un poco enojada. Bueno, esa es la presentación, me gustaría, creo que tenemos tiempo de interactuar, intercambiar, así que aquí llegué. Ah, bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Solo para efectos de que esto se quede bien grabado y poder compartirlo con nuestros compañeros y compañeras, les pedimos que usen el micrófono para comentar, preguntar. Y lo otro que quería decirles es que por favor la lista no la pierdan. En los correos seguir compartiendo. El lado tienen que poner cómo se sienten. Alegre, triste. Bueno, son así de específicos, si tenemos un tiempito, sale la palabra. ¿Alguna sé si no hablará? Eso sí. Hola, muchas gracias por la presentación. Hay dos sensaciones personales. Primero, el contraste tremendo entre este discurso, como dices tú, sacro, ¿no? Sí. Ser maestro como ser un santo, como el deber ser puesto en su máxima expresión, contrastado con una realidad que nos está mostrando todos los días la precariedad de la educación, desde la precariedad material de las escuelas hasta lo poco que se logra en términos de desarrollo humano, de integralidad, por decirlo así. Eso por una parte es bastante impresionante. Y también ocurre que un poco en lo último que tú acabas de decir, que cosas como la rabia, como la frustración, como la tristeza, están absolutamente invisibilizadas, porque también hay ahí un juicio de valor importante, me imagino. Pero lo más impresionante para mí es no entender que uno siente cosas a partir de cómo está en relación con los demás. Y en nuestras escuelas sabemos que hay muchísimo maltrato, muchísima violencia, y entonces que la solución frente a eso también sea que uno no niegue esas emociones que son profundamente humanas, es
¿es ingenuo o es es como crear una realidad tan falsa? No sé cómo. Me parece muy original tu mirada, pero insisto, yo estaría igual de enojada. ¿Alguna pregunta? Sí, Creo que llega el Hola, estoy un poco afónica. Quería hacerte una consulta como, bueno, investigando, hablando con profesores, existe una idea de que a veces el profesor antiguo era distinto, era como más apegado a la ley, más estricto, quizás más frío, y que ha habido como un giro a un profesor más emocional, más contenedor, como más de la línea que tú describes. Pero viendo la historización que tú haces, no habría tanta diferencia entonces. Entonces, un poco preguntarte qué piensas tú, de dónde nace esta idea, si es más una ilusión como del pasado o efectivamente no son excluyentes como estas dos figuras, o cómo lo ves. ¿Alguien más? Una primera ronda y después. ¿Cierto? Por la primera ronda y después decimos Bueno, decir que también encuentro súper como compleja esa división entre emociones positivas y negativas, y por lo que dices tú de cómo eso se enfrenta a la materialidad, como quizá, no sé, sentir rabia frente a la injusticia puede llegar a ser una emoción positiva. Pero en realidad lo que te quería decir es que también me parece muy interesante cómo este ámbito de lo emocional empieza a tocar otro ámbito que es aún menos hablado y más complejo quizá, que puede ser el ámbito espiritual, que tampoco, o sea, que también es muy invisibilizado en educación y puede llegar a ser muy polémico porque tiene obviamente que ver con las religiones y algo que a nivel mundial es muy complejo de manejar a nivel humano. Eso. Vamos a hacer una primera ronda para que tampoco se nos pierda. Y yo creo que alcanzamos a hacer una segunda. Voy con eso. En relación al pasado ese rígido, me parece que ahí hay unas temporalidades también más subjetivas, las que se construyen. Esto que a vos, no sé, cuando te dicen los de antes eran rígidos, ¿cuál es ese antes? ¿Y cuál es ese ahora? Los maestros con más edad, en general. Sí, y por eso hay un antes que es muy impreciso. Yo cuando hice mi primera investigación tenía maestras que tenían 20 años en el 2000, no sé, tenían su escolaridad había sido en los 90, por ejemplo, y me hablaban de sus maestras que eran rígidas y que eran frías. O sea, en términos históricos y por el devenir de la pedagogía no habría referencias a que se forman maestros rígidos para dar clases en los 90. Ya hay unos avances en las psicologías, en las pedagogías. O sea, sería como, no sería ese el tipo de maestro que se estaría formando. Creo que hay veces que se construyen esas temporalidades que son más subjetivas, más personales, y que son unas referencias también que sirven para uno posicionarse. El de antes era malo, yo soy bueno, no sé bien cómo se arma eso. Pero yo encontré en mis primeras investigaciones gente joven diciendo que sus maestros eran rígidos y gente de 60 años remitiéndose, no sé, a la década del 40 tal vez, diciendo que tenía maestras sumamente cariñosas y maternales. Con lo cual me parece que esos cortes son funcionales a lo que uno quiere decir y no tienen tanto asidero. Que yo haya encontrado fuentes tan dulcificadas, a mí me permite dar discusiones, yo no estaría afirmando que eran maestros dulces y cariñosos como lo que nos imaginamos hoy. O sea, una maestra de 1890 no era dulce y cariñosa, tal vez como una maestra que uno se imagina hoy dulce y cariñosa. Pero no es menor encontrar esas maneras, esos mandatos afectivos mucho más tempranamente en el sistema educativo de lo que uno imagina. Y que la crítica a la palmeta estaba presente mucho más tempranamente de lo que uno imagina. Y eso no significa que no les pegaba, porque hay más matices. Yo lo mostré muy... había discusiones en relación a si eran métodos de ablandamiento y que... Sí, eso de soltar la palmeta con tanta rapidez. Pero lo cierto es que la escuela va advirtiendo, en la escuela y por la época,
que es mucho más económico vigilar que castigar, a lo de Foucault, y que es mucho más económico que los niños internalicen la ley y sientan sus faltas. Hay unas fuentes que las estoy sacando porque se me hacía muy largo, que los niños sientan sus faltas y que sientan, usa la palabra sentir, que el niño sienta que está cometiendo un error y que llore y que se arrepienta. Eso vale mucho más que un castigo corporal. Entonces, esas temporalidades para mí hay que prestarles atención. Desde antes ¿cuándo? Antes de ayer era malo. En relación a lo espiritual, no tengo idea. Para mí es un problema. Yo lo que estudio es un sistema educativo laico que ha tenido igual, que no ha sido sencilla el proceso de laicidad, pero en todo caso me preocupa hoy la presencia de lo espiritual como si se estuviera hablando de algo que no tiene que ver con lo religioso. Pero no sabía qué contestarte, la verdad. Porque dijiste está más invisibilizado, pero no termino de entender por dónde va tu inquietud también en relación a eso. Porque lo considero una dimensión real en el ser humano. ¿La consideras una dimensión real en el ser humano? Nada. Claro. Sí, yo no, por eso. Pero me parece que son perspectivas de cómo uno concibe al sujeto. Independientemente de lo que yo conciba en mi vida privada, me parece que en el sistema educativo la presencia hoy de lo espiritual es un problema en un sistema educativo laico. En Argentina estoy pensando, por eso no sé muy bien cómo se juega acá. Pero que haya llamamientos a orar, por ejemplo, me parece que es un problema. Pero, por ejemplo, un estudiante mapuche o aymara que tiene su espiritualidad, también pienso que ese afán laico también suele ser muy eurocéntrico. Sí, no lo pensaba en clave de, por ejemplo, en las creencias de... La verdad que no lo pensé nunca por ahí. Es un tema que no manejo. Así que si te empiezo a contestar desde las emociones, lo espiritual y en relación a lo que entiende cada cultura por lo espiritual, me parece que no tiene que ver con lo emocional en todo caso la discusión. Eso sería la respuesta, porque si no nos metemos... pero llegado el caso, así como se convoca cierta espiritualidad vinculada al yoga, también debería convocarse entonces espiritualidad de los mapuches y tendría que haber una capilla en la escuela para... O sea, si vamos a atender lo espiritual, no tiene que ser solo con Buda, tendría que ser con todas las religiones y todas las creencias. Pero me parece, no sé bien qué lugar tiene lo espiritual en esas políticas. No lo pensé en esa clave, pero estaría bueno pensar. No sé si me va a tocar a mí pensarlo, pero sí. Ya. Vos estás. Hay una, hay Hola Ana, ahí está, sí, gracias, ya, ahí salgo, no salgo en la cámara, no me gracias por la exposición. Mi pregunta era, bueno, imagino que sí, ¿no? Pero quería darte como tiempo para que pudiera hablar de eso. ¿Qué consideración tenéis metodológicamente con el arte, ¿no? La estética para esta cuestión? Porque en el fondo, cuando pusiste la narrativa del amor, incorporáis la narrativa, ¿no? Pero digamos desde una perspectiva más compleja, digamos estéticamente, creo, ¿no? Sería como interesante repensar análisis y discurso desde ciertos aspectos estéticos que complejizan el discurso. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Ese sería como un caso. Y estoy pensando como dos referencias específicas. Una, el teatro, ¿no? Estoy pensando en una referencia muy antigua, como Aquiles, que, no sé, los mismos griegos antiguos, no es valiente, no es quien no siente miedo, ¿no? Quien no siente miedo está loco, es quien decide no mostrar el miedo, ¿no? Entonces dice, ya, entonces eso significa que los griegos hacían privilegio de lo cognitivo frente a lo emocional. Y ahí no entiende absolutamente nada, porque en el fondo hay un contexto teatral, ¿no? que es mucho más complejo. Entonces sería interesante realmente pensar las emociones en esa complejidad del aparecer, ¿no? Teatral.
Y la otra, que es Baudelaire o Poe, por ejemplo, o bueno, Mallarmé también puede ser, donde buscan, o sea, tienen totalmente incorporada en su técnica de escritura esta cosa de generar shock, ¿no? Porque escriben con la mercancía para anular la emoción, pero por medio de esta acumulación choqueante como de las emociones, ¿no? Entonces tratan de hacer obra, pero en el fondo están investigando las emociones, ¿no? Están investigando la condición moderna y contemporánea de las emociones por medio de su obra, y viendo cómo la poesía puede como reformular esa cuestión. Entonces, estoy como dando un poco de como champurreado de referencias estéticas, pero en el fondo mi pregunta es ¿cómo estás pensando esa cuestión? ¿No? ¿Cómo si te es interesante o no te es interesante? ¿No quiero un par más? Modelo. Hola. Bueno, a mí igual me parece súper interesante el análisis que se hace desde acá, y lo que más me llama la atención en el fondo es cómo la relación del Estado en realidad con los sujetos para desplegar diferentes mecanismos de biopoder, ¿cierto?, desde diferentes fundamentos, ¿ya? Yo diría sí, veo algunas diferencias como súper interesantes, a lo mejor con lo que ha sucedido acá en Chile, bueno, con nosotros como un país pionero, digamos, las políticas neoliberales, respecto principalmente, yo diría, a la entrada de la psiquiatría con mucha fuerza al aula y a la docencia misma, de regular, digamos, las emociones a todo nivel, ¿ya? O sea, yo trabajo, yo que soy profesora, y hay muchos relatos de docentes o muchos colegios que están necesitando capacitaciones de manejo de situaciones en crisis, ¿ya? Esa es una necesidad de hoy en día, y como te digo, se regula todo desde la medicación, ya estamos en esa etapa. Otro de los mecanismos, yo diría, que se ha dado fuerte acá en Chile es o al menos cuando yo estudié, el tema de la ética profesional, que se menciona la separación afectiva respecto al niño, que yo lo visualizo como un mecanismo de exclusión que está solapado y que funciona en todas las áreas de las ciencias sociales, el tema de la ética profesional. Eso quería saber un poco qué piensas tú respecto a eso, además del tema del adultocentrismo, que es un mecanismo que está como a la base de todo esto, de cómo el adulto se relaciona con el niño para generar afecto. En la medida que ni siquiera lo puedo visualizar desde el adultocentrismo, cómo yo me puedo vincular a un ser que no estoy contemplando como un otro. Me parece eso como súper interesante también de entrecruzar tal vez, o de poner en relevancia. Y con respecto a lo que decías tú de la espiritualidad, yo también considero súper interesante o mencionar, por ejemplo, hay una autora chilena, la Patricia May, que no sé si la conoce, que es antropóloga, que ella está desarrollando mucho el tema de cómo incorpora, no desde un punto de vista cristiano, la variable de la emocionalidad en la educación. Y justamente acá en Chile se está produciendo el fenómeno de las escuelas libres. Gente que opta, digamos, por otro modelo que incorpore la variable emocional, porque al parecer acá en Chile no se está dando, como al menos tú lo mencionas, aunque sea con este fin sospechoso, en el sistema, digamos, oficial, formal. Hola, la verdad que me provocó harto tu ponencia. Yo formo profesores precisamente en el área de convivencia escolar y formación ciudadana. Y me pregunto por qué en esa última pregunta que tú haces de adhesión a estas políticas, ¿por qué gustan tanto? Al leer todas las hipótesis que tú levantas sobre por qué gustan tanto, la emocionalidad o el campo de lo emocional está sujeto a sospecha. Y a una sospecha
voy a usar una palabra, un tanto burlona de lo emocional. Y burlona desde un punto de vista que comparto. Hay un control social, hay un uso un control social de la dimensión emocional, como otras dimensiones del ser, de partida la dimensión cognitiva, si es que es posible dividirla, porque yo creo que no es posible dividir lo afectivo de lo cognitivo, ni lo volitivo. O sea, entonces me resulta curioso, digamos, por qué te sitúas desde ese lado, desde esa perspectiva. Desde un punto de vista, segundo, digamos, desde el punto de vista del socioconstructivismo, la figura del docente es una figura de un mediador, ¿no? Y yo diría que no es solamente la palabra mediación, sino que el acto educativo es un acto vincular. Que no solamente el docente media los aprendizajes, entendiendo esto como una mediación cognitiva, sino que media en esta interacción del estudiante con su entorno, consigo mismo, con el mundo, con los otros, con el docente, ¿no? Entonces, me resulta como, creo o percibo que hay una mirada parcial en la lectura o en la interpretación o en las hipótesis, porque de alguna manera te vas en tu análisis a una como caricaturización de lo emocional, una caricaturización que desplaza lo emocional hacia las emociones positivas o hacia lo emocional como el campo de lo bueno. A esta terapeutización de la sociedad, como un poco esta cultura light de lo emocional, que yo también la desprecio, pero que no necesariamente mira la complejidad de lo emocional en todas sus dimensiones. Entonces, todas tus respuestas de por qué gustan tanto estas políticas, ya la sola pregunta por qué gustan, el uso de la palabra gustan, ya me parece también sospechoso. Y me gustaría volver a mirar tus objetivos, porque no los alcancé a notar todos. Me gustaría que si me los puedes volver a mostrar. Sí, pero los objetivos son de la otra investigación. Esto no son los objetivos de esto. Ah, pero es que... Por eso les dije que teníamos que hacer un salto. Sí, pero ¿son tus objetivos sobre un estudio sobre la afectividad docente en perspectiva histórica? Sí, pero los objetivos que les mostré tienen que ver con el trabajo histórico, no con esto. Ah. Bueno, esa es mi pregunta, digamos. ¿Por qué te sitúas en esa perspectiva, por decirlo de alguna manera, parcial o reductiva del campo de lo afectivo? Bien. Ya, bueno, yo lo que quiero preguntar básicamente es que desde tu perspectiva, que me parece muy interesante, si es que estas políticas realmente gustarían o gustan efectivamente a los profes, porque de algún modo, bueno, hoy en día, de hecho, es una bibliografía, nosotros hicimos una revisión bibliográfica, aquí aparece muy fuerte, sobre todo en Chile, principalmente en Chile, el tema de la reactualización vincular del profesor con el alumno en el aula, desde teorías y perspectivas bien particulares como la de la PEN. Entonces, que a eso se le suma a la bibliografía internacional, que es la perspectiva de la inteligencia emocional, que ya el nombre es bastante dualista, y managerial, etc. Entonces,
no solamente se le está pidiendo al profesor que haga clases con una chaucha, que de algún modo entregue objetivos de aprendizaje, sino que además tiene que reactualizar una función materna, familiar, vincular, que además tiene que tener un discurso positivo respecto a las emociones en el aula y ser inteligente en la información, ¿no? Como que si eso fuera también mucho muy fácil. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Como, además como demanda hacia los docentes, una nueva demanda. ¿Alguien faltó que comunicar? No, parece que corrió por bueno, empiezo con la estética. Sí. La cuestión estética, y que eran varias cosas. Justo yo estoy en un grupo que hace historia de la estética escolar, pero que en realidad tiene una noción de estética bastante amplia, que entraría en cuestiones vinculadas a estas también. Yo me incorporé tardíamente, entonces no considero que yo haga un estudio de la estética. Sí encuentro referencias a los maestros en clave estética, por ejemplo, que teatralicen dando clases. O sea, hay una fuente que dice, es importante la gracia docente, y si no se la tiene naturalmente hay que aprender a simularla y teatralizarla. La fuente de Pisurno, que decía no prediquéis, y que plantea todas unas cuestiones de disposición que son teatrales. Elegí el momento continuo que vas a dar el consejo y que vas a hacer esto, o sea, es una puesta en escena, y hay cuestiones vinculadas a lo estético de la puesta en escena, creo. Y también si uno piensa en la estética más corporal, aparece también la cuestión estética. Creo que no estoy respondiendo a tu pregunta, pero estoy tratando de acercarme a que hay una dimensión estética también para pensar en estas cuestiones, al menos en términos de teatralizar o la disposición corporal en tanto estética. La referencia a las docentes agraciadas, al arreglo, las prendas que visten y las prendas que viste el alma, o sea, hay toda una cuestión que puede ser tomada desde la estética. La intervención sobre el biopoder y la regulación eran muchas cosas, la medicalización, anoté y no sé todo lo que tendría que responder en relación con eso, porque era bastante. También hablaste de un adultocentrismo y no terminé de entender a qué te referías con un adultocentrismo y con que si el adultocentrismo implica no reconocer al otro. Ahí ya me parece que me estoy perdiendo en la clave de... El adultocentrismo como mecanismo de exclusión paralelo al machismo, digamos, que tiene su origen en el patriarcado y que invisibiliza a la infancia. Entonces, el adulto, por lo general, el adulto que trabaja con la mayoría, bueno, desde mi percepción, claro, sí. El principal problema que hay en la docencia tiene que ver con ese mecanismo de exclusión. Claro. Y Sí, que no permite preparar clases para un otro, ni visualizar los sentimientos de un otro, ni nada con un otro, porque ese otro está invisible. Sí, no conozco la perspectiva y me parece que la diferencia generacional no es de mi perspectiva, la diferencia generacional no es un obstáculo para vincularte con el otro. Tiene que ver con eso. Claro, por eso no termino de entender a qué se le llama adultocentrismo, entonces no te puedo contestar, y aun cuando me lo estás aclarando, tampoco te puedo contestar. Porque no termino de entender cuál es el problema, sí, y qué contestaría yo desde esto. No, me refiero en el fondo con que, claro, a mí me parece súper importante, interesante el vínculo emocional que se pueda producir en un proceso pedagógico, pero considero que ese mecanismo funciona como de manera implícita, porque es algo cultural, ¿cierto? Que además no somos conscientes de las prácticas adultocentristas que generamos. Entonces me parece que es súper interesante como ponerlo en tensión cuando hablamos de emociones frente a un otro, que hay otro mecanismo, digamos, que está ahí intercediendo en esa relación. Y es lo que se puede... Sí. Bueno, en relación a tu intervención y a si yo considero lo emocional sujeto a sospecha, burlona, para mí no existe lo emocional. O sea, como una entidad en la que estamos todos de acuerdo, precisamente, no podría decir que existe algo que se llama lo emocional y frente a lo que yo sospecho,
sino que en todo caso yo cuestiono la concepción de emoción presente en estas políticas, que no es lo mismo que hablar de lo emocional. En este caso, en estas políticas, tal vez fui demasiado rápido y no me detuve en los detalles de estas políticas, pero sí, yo sospecho de una política educativa que me pide a mí como docente que respire, o que me pide que haga ejercicios de atención plena, que corre mi tarea vinculada a la transmisión de la cultura y me piden eso, o cuestiones que tienen que ver con que llegue a la mañana temprano a la escuela y anoten una planilla cómo me siento. Si eso es lo emocional, yo sospecho de esa perspectiva teórica, política de lo emocional y no establece vínculos con mi tarea como docente que tiene que ver con transmitirle la cultura a las nuevas generaciones. Por eso yo no es que sospecho de lo emocional, no tengo afinidad teórica, política e ideológica con esa manera de concebir a las emociones, porque como decía antes, no hablamos solo de emociones cuando hablamos de emociones, hablamos de política, hablamos de pedagogía y hablamos del trabajo docente. Entonces no puedo descontextualizar lo emocional y pensar como que estamos hablando de las emociones y de respirar en el aire. Para mí, si me piden respirar en un contexto de ajuste y de malas condiciones laborales, me están pidiendo respirar en ese contexto y ahí yo estoy analizando la respiración, no la respiración en sí misma. Entonces, en ese sentido, yo cuestiono esa noción de lo emocional, no lo emocional en general, porque no lo puedo concebir analíticamente, ni vitalmente, ni políticamente, ni pedagógicamente. Por eso, quizás, bueno, fue un tono, pido disculpas si fue agresivo, no sé qué palabra usar, si fue eso, caricaturizado algo en relación a lesiones en el auditorio en relación a estas cuestiones. Yo estaba criticando la política educativa emocional en la Argentina que propone respirar, por ejemplo. Llegar a la mañana y respirar varias veces. Yo en este momento no quiero respirar, quiero cobrar un salario digno y después vemos si respiro. En ese punto es mi pelea política, pedagógica, y por eso yo no estoy hablando solo de emociones cuando hablo de emociones, estoy hablando de otra cosa. De algo me parece que la discusión central se corre cuando parece que estás de acuerdo o no estás de acuerdo con respirar. No tengo problemas con la respiración, no tengo problemas si alguien quiere hacer ejercicio de atención plena. A mí no me interesa que el Estado me capacite la atención plena. Como política educativa de formación, eso me pasa con esto. Entonces, no sé si es una mirada parcial a lo emocional, sino que es una mirada situada a esta noción de emociones. Podemos hablar de otras nociones de emociones y ahí las discutimos y vemos en qué contexto se está hablando, cómo se produce, qué sentido tiene políticamente. Y lo de gusta tanto, por eso tiene como un tácito de esta página de internet que tiene muchos likes. Por eso pregunto medio como, ¿por qué gusta tanto? ¿Por qué se le pone tanto like? Que bueno, también en este contexto uno le pone like a cualquier cosa, por decir, no te lo tomes tan en serio, que pusiste like a una página de Facebook. Pero es llamativo que tenga tantos seguidores esa página de Facebook. Y por eso era el por qué gusta tanto, en clave de por qué tiene tantos seguidores, porque efectivamente los tiene. Pero no sé si efectivamente gustan tanto, no estoy haciendo yo aclaré al principio que mi investigación actual es histórica. Esto es una aproximación porque porque está en boga, porque de hecho casi ninguno de ustedes hizo intervenciones en relación a la investigación histórica y están más enganchados con esto que tiene que ver con el presente, pero yo no lo estoy investigando, estoy haciendo entrevistas a docentes. En ese sentido yo no puedo contestar si efectivamente gusta o no gusta. Tengo algunos, informalmente me han llegado comentarios de que no gustan tanto, que hay capacitaciones de este tipo que no están siendo tan bien recibidas porque no se entiende el sentido. Precisamente, ¿por qué nos juntan acá y toda la gente se pone a llorar? ¿Por qué de repente ponen y lloran y después no se canaliza eso a otro lado? ¿Qué pasa con que la capacitación docente sea eso? Pero muy informalmente, la verdad que no podría decirte si qué pasa con la recepción porque es muy reciente. Eso de las respuestas. Bueno, muchas gracias por asistir
Creo que está cumplido plenamente el objetivo que nos planteamos, que es abrir la discusión o ayudar a problematizarla. Este es un tema que no es nuevo, que es complejo, en el que tenemos que poder discrepar y poder avanzar. Lo que está abierto es pensar las emociones en el contexto, ¿sí? Y como decimos siempre nosotros aquí en la red, una red que estamos construyendo, que también invitamos a la gente que quiera sumarse, que es la red Estrado, la red de estudio del trabajo docente, hay que pensar como un trabajo, porque esto no es algo benéfico, ni las docentes son las mamás de los estudiantes. Pensar esto en clave situada, historia, cultural, pero también laboral, ¿no? Y no es fácil. Como dicen los autores que están más dedicados al tema ahora, el campo de las emociones docentes es un campo de estudio para el cual las teorías desarrolladas formalmente y los métodos más en boga no están dando cuenta. Yo creo que eso es bueno, quienes estamos aquí, para dar de pensar y pensar con los pies en la tierra. Nos abramos de esos temas en los cuales la teoría nos está alcanzando, porque esos son temas buenos. O sea, de que hay sufrimiento en la escuela, hay sufrimiento en la escuela. De que hay malestar en la escuela, hay malestar en la escuela. De que hay agobio en la escuela, hay agobio en la escuela. De que está el tema de cómo manejamos los conflictos, está el tema de cómo manejamos los conflictos. Bueno, la invitación es que lo pensemos juntos, lo pensemos en esto que hemos dicho nosotros tantas veces, del diálogo de saberes, entre las investigaciones más formales, de doctorado, de magíster, de las cuales aquí notables exponentes, pero también desde la concreta, desde el sindicalismo, desde la defensa de los derechos laborales. Y el campo está abierto y no lo vamos a resolver en un salón conversando de 6 a 8:30. Pero ojalá este proyecto, que tiene va a tener 4 años, si todo va bien, si Dios quiere. Yo últimamente sí le doy a Dios, pero no tiene nada atingente en este lugar. Podamos seguir dialogando muchas veces de esto, acá, afuera, en los colegios. Mañana hay una actividad en el Liceo de Confección Suiza, que está organizada por el equipo de investigación, por la red Estrado y por el Movimiento de la Unidad Docente. Y el día viernes hay una conversación en Valparaíso, en la sede comunal de Valparaíso, también organizada por la red Estrado, OPECH y el Movimiento de la Unidad Docente. Así que esperemos que esto dé para algo. Aquí hay gente que está haciendo su tesis que se la terminó, gente que la está recién empezando y que tiene muchas cosas que decir. Y esperemos que, si a ustedes les parece, nosotros mandemos un correo a esa lista de correos y nos podamos seguir viendo, ¿sí? ¿Les parece? Me parece muy violento como acabo de descalificar lo que yo dije y No, además no, quiero decir que claramente no sabes nada respecto a la cultura mapuche, por ejemplo, donde la emocionalidad está íntimamente ligada a la espiritualidad. Por eso lo dije y por las decisiones de alarma colectivamente han No. Así que por favor no lo hagas. Sí, no dije eso en todo caso. Bueno, eso, vamos a seguir conectadas si que les interesa. Y el tema está para largo, no se ha resuelto en ninguna parte, y de qué importante. Muchas gracias por venir. Muy bien.